Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide a este canal que se llama Los Otros Territorios. Si no me conoces, te cuento que mi nombre es Julia, soy la creadora de este proyecto con el que camino hace alrededor de 5 años, yendo detrás de la narrativa de la defensa de la madre tierra. Es un proyecto que tiene la intención y la visión de generar diálogos con quienes defienden a la tierra y quienes defendemos a la tierra con el objetivo de visibilizar focos de esperanza. Este es un nuevo ciclo dentro de este proyecto, que es un proyecto itinerante de investigación autogestivo. Estamos dando inicio a la otra entrevista, que es buscar justamente diálogos a través de las diferentes plataformas con personas con las que quizás no estamos cuerpo a cuerpo, pero sí corazón a corazón. Y para esta primera entrevista tengo una invitada súper especial. Ella es Ivana, es una compa que conocí en México, en San Cristóbal de las Casas, pero las causalidades de la vida hicieron que nazcamos en la misma ciudad y que compartamos, sin conocernos todavía, caminos muy parecidos. Así que un gusto para mí darle la bienvenida a Ivana. Hola Ivana, Hola, ¿cómo bueno, va? bien, bien, acá con una voz un poco rara por el clima invernal, húmedo. Bueno, antes que nada, gracias por la propuesta, que es una propuesta que me sirve para cumplir a mí mi misión, que es llevar un poco la palabra de las experiencias vividas en las comunidades indígenas en México, en una Bueno, sí, partecita. contarles también que, bueno, la entrevista a Ivana le podría preguntar sobre un montón de cosas en las que ella está, pero específicamente va a ser sobre las abejas de Acteal, que ella nos va a contar un poco su experiencia. Bueno, contanos dónde estás ahora, que estás con ese frío, dónde naciste, un poquito tu recorrido y después ya entramos directo en lo que fue tu experiencia con las abejas. Bueno, ahora estoy en Cabalango, que es un pueblito en las sierras de Córdoba, en Punilla Sur. Y nací en Rosario, viví la mayor parte de mi vida ahí, en Rosario, una vida, bueno, no, o sea, en los primeros años, toda la adolescencia, si bien era una vida urbana, fue bastante en contacto con la naturaleza, porque vivía en un barrio donde se vivía mucho la vida de río, y bueno, en ese sentido siempre estuve como en contacto con el agua y la naturaleza. Y después, bueno, la vida adulta y las elecciones y decisiones de profesión y trabajos me llevaron más al centro de la ciudad y bueno, ya los últimos años los pasé ahí y luego decidí cumplir mi sueño que desde pequeña, no sé, desde que tengo recuerdo, desde los 5 años creo, que era como vivir el cuento que siempre me contaba mi abuelo, que no era un cuento, sino que era su vida de niño en las montañas de Portugal. Y como esos eran los cuentos con los que me dormía, bueno, no sé, yo soñaba eso, sin darme cuenta en realidad que después cuando vine acá y me fui a la montaña me di cuenta que era el deseo de niña. Y así que hace como 4 años que ando por acá, pero de una forma, o sea, es mi base, pero también me muevo y viajo y dentro de este mismo lugar he vivido en casas, he vivido en tráiler, en un camping al lado del río, y bueno, es como nada, se va viendo también cómo se va experimentando el camino y las cosas que van surgiendo. Bueno, muchas cosas más podría decir, pero Súper eso es. interesante tu vida y tu recorrido, también contar que, bueno, tenemos como la gran pasión de viajar, la gran pasión de estar junto a las comunidades y venimos las dos de la misma formación, que es la abogacía, así como muchos puntos en común, una gran militancia también, una gran participación. Así que, bueno, contanos cómo fue que llegaste a México, qué es lo que te llevaba a México y cómo fue que decidiste sumarte a este trabajo con las abejas. Bueno, ¿cómo llegué a México? No, bueno, eso es como muy largo, lo voy a tratar de resumir. En realidad me iba a ir a Bolivia y a Perú, me iba a ir, nos íbamos a ir con mi compañero que conocí en ese momento, hacía poquito, a Bolivia y a Perú. Estaba viviendo en un camping acá y como, bueno, nada, no tengo casa, ¿qué hago? Tengo la mochila acá, bueno, post pandemia, muchas, muchas ganas de viajar. Eh,
Bolivia, Perú, que igual yo ya conocía algo de Bolivia y de Perú. Y bueno, por una enfermedad en realidad, una bacteria en el intestino, qué sé yo, me debilito un poco y se me van un poco las ganas, así como de la vida de montaña en invierno. Y que como para recuperarme pensaba, bueno, podría irme a la playa a México, como si fuera tan fácil la Tierras vida de playa. sanadoras y las hay, las tierras mexicanas. No, bueno, y era México un destino que yo deseaba por esto de conocer un poco sobre bueno, el movimiento zapatista, lo digo así, era eso lo que me interesaba. No era por la playa ni nada, pero era un destino que lo venía como pateando, porque está muy lejos, ¿no? En términos de distancia geográfica. Y ahí fue como, bueno, ya que no da para ir a la montaña en invierno porque me siento débil y qué sé yo, podría ir a la playa, ahí a México, y de paso conozco algo del movimiento zapatista. Y bueno, así fue, que terminé en México. Sí, o sea, la verdad que yo me identifico mucho siempre cuando charlamos y todo con vos, porque también el ZLN fue mi gran motor para llegar a México, ¿no? Después descubrí miles de mundos más que fueron los que me hicieron quedar, pero es verdad que el ZLN convoca, ¿no? Bueno, ¿cómo fue que entonces terminaste visitando a las abejas? Y las abejas las terminé visitando por vos, en realidad. Si no te hubiera conocido a vos, no sé si hubiera ido a, a- al- a la observación de derechos humanos en Acteal, que ya ahora después contamos, ¿no? Que es toda esa Ujú. historia. Eh, pero bueno, yo iba en esta búsqueda, ya estaba en Chiapas, ahí en San Cristóbal, ya había pasado toda la etapa de la playa, que fue re fácil. Bueno, bueno, estaba ahí en San Cristóbal y tenía un contacto que me había dado mi hermano y su compañera Luciana, que bueno, trabajan con comunidades. Me habían pasado un contacto de una persona que estaba vinculada con todo el tema del ZLN y de las observaciones de derechos humanos en los caracoles, que era lo que me interesaba. Pero bueno, cuando me contacto, me informan que estaban suspendidas las observaciones porque había habido una amenaza creo que fue en San Gregorio, en Caracol San Gregorio, eh, que fue esta amenaza el año pasado, los primeros meses del año, no recuerdo cuándo, y ahí se suspendieron las observaciones de derechos humanos en los caracoles zapatistas. Y la única que se mantenía era en la de la comunidad Teal, que no es un caracol zapatista. Sí, para poner Bueno, un poco en contexto, digamos, ¿no? Para personas que quizás no conozcan, si querés explicar un poquito qué es esto de ser observador de derechos humanos, sí, como para ir entrando en tema. ¿Y el contacto que te habían pasado es el contacto de Diana o de otra persona? El de Diana. Diana. Le vamos a mandar un besote y un abrazote a la queridísima compa Diana, que siempre al pie del cañón y siempre recibiendo a cuanta persona se quiere acercar al ZLN. Y agradecerle también su trabajo, que ya lo verá a este video seguro. Bueno, contanos Sí, entonces qué significa esto, yo ¿no? la De iba a hacer mencionar porque ella me dio la formación, claro. Bueno, lo de las observaciones es el FRAIBA, que es un centro de derechos humanos que tiene sede en San Cristóbal de las Casas, eh, tiene brigadas, bricos, brigadas de civiles de observación de derechos humanos, eh, que consisten digamos, asentarse en campamentos bueno, o en los caracoles, en algunos caracoles, que en este momento esto está suspendido, o como el caso de Acteal, que es donde yo fui, que son, bueno, campamentos en comunidades indígenas, con la función de observar solamente sin intervenir en nada, o sea, eso, ¿no? También mucho respeto por las costumbres de la comunidad, vincularse con respeto, viendo los tiempos eh, orgánicos y naturales de la vida cotidiana de las personas del lugar, integrarse como se pueda y si necesitan alguna colaboración, darla, pero bueno, respetando eso de estar solamente como observadores. El objetivo es que la presencia de extranjeros, o sea, sí, la presencia de personas de otros países
amedrentaría un poco el abuso de derechos, bueno, que viene de un montón de lugares contra las Sí. comunidades. Sí, también Eh, como, ¿no? Aclarar un poco que San Cristóbal de las Casas está dentro del estado de Chiapas, ¿no? Quizás para quienes no conozcan, el estado de Chiapas viven en muchas de sus zonas como en una tensión constante con el gobierno, con todos los gobiernos por lo general, ¿no? Y más desde el 94 con este hito histórico, ¿no? Del levantamiento zapatista, ahí fue cuando se empezó a echar mano a esta figura que está amparada por la ONU, que es esto de ser un extranjero observador internacional de los derechos humanos. Entonces la sí, función es esa, ¿no? Simplemente observar y realizar informes, ¿no? Yo un poquito comento porque yo tuve el gran honor de haber sido observadora en La Realidad, que es uno de los caracoles zapatistas, también de la mano de Diana. Aclarar esto, ¿no? Que es una figura que está amparada por la ONU, entonces desde ahí también el Centro de Derechos Humanos trabaja y estamos como muy protegidos. Si bien uno va a entrar en un territorio complejo, hay una gran protección internacional y acá también como rescatar un poco esta gran solidaridad que ha estado con el estado de Chiapas por diferentes países del mundo, sin lo cual no se podría hacer este trabajo. exactamente. Y como bien dijiste, además de observar, registrar, ¿no? Bueno, registrar lo que va pasando, o sea, además de ser esa presencia que Exacto. amedrentaría un poco los abusos, también registrar lo que va pasando ahí en la comunidad en el tiempo que estamos. Y bueno, es ininterrumpido. Por ejemplo, en Acteal, el día que vuelve la brigada con la que yo fui, ese día está viajando otra, entonces Exacto, todo el tiempo hay un abrico ahí exacto. instalada. Así que, bueno, nada, es una experiencia bastante particular. Esto, Así sí, pasaba también, perdón, ¿no? Así pasaba también en los caracoles zapatistas. De hecho, también se hace un doble informe, ¿no? Un informe que es el que va para el Fraiba y un segundo informe que también va al Fraiba, pero es para el abrico que llega, ¿no? Para que también se sepa que fue claro, como un recuento infinito hecho por distintas personas. Es precioso, la verdad, el trabajo. Eh, y en los caracoles zapatistas se dejó de hacer justamente por el conflicto latente que hay con el Estado y aclarar siempre esto que las comunidades nos sobreprotegen, ¿no? Entonces, si puede ser que quizás pase algo, ellos no te dejan correr ningún riesgo. Entonces, eso también es, la verdad, que para agradecer muchísimo, ¿no? A estos espacios de lucha y resistencia, cómo también nos protegen. Es como, a mí fue una de las cosas que más me conmovió. sí, sí, sí. También viví eso de, bueno, nos marcaban bastante el tema de por dónde podíamos circular, por dónde podíamos transitar para estar justamente nosotros y nosotras protegidos y Claro. protegidas. Bueno, nada, ahí después la experiencia de lo que viví, que nada, muchísimas cosas que me sorprendieron o que no me imaginaba, de cómo es habitar la montaña, eh, por lo menos un rato, ¿no? Porque no es que me considero una habitante de Chiapas, de las comunidades, pero el rato que estuve, o sea, la diferencia, ¿no? De habitar esos territorios donde hay tanta cantidad de armas militares, Claro. y está llamativamente tan cerca de Estados Unidos, ¿no? O Sí. sea, como nosotros que estamos en el sur de América, bueno, yo sentí ahí esa marcada diferencia en esto, ¿no? Porque también como vivo más en la naturaleza, bueno, acostumbrada a esto, ¿no? Ver, ay, mira qué lindo eso, vamos, acá, nada, no es que estemos viviendo o sea, sabemos que está pasando lo de Jujuy, que hay una dictadura, digamos, en plena democracia, pero digo, en el cotidiano eh, se transita de alguna manera la naturaleza sin esta cuestión de que hay una gran cantidad de grupos, todos por supuesto avalados y legitimados por el Estado porque le convienen para articular sus políticas, pero hay muchos grupos armados y esta era una realidad que si bien la lees y la conoces desde lo intelectual, cuando la vivencias, si no estás acostumbrado a vivir en ese tipo de territorios, para mí fue bastante sorprendente. Por eso justamente me parece importante llevar la palabra de la experiencia vivida, porque, bueno, nada, son realidades desde hace siglos,
y que todavía existen y cada vez más, porque cada vez hay más armas. Tal cual. Tal cual. Bueno, antes de entrar un poco más en tu experiencia, que me interesa un montón que puedas comentar, contanos un poquito sobre quiénes son las abejas de Acteal, por qué este nombre, por qué es una comunidad importante, cuáles son sus luchas, para quienes no conocen sobre todo. Las abejas de Acteal es una comunidad que está en los altos de Chiapas, en las montañas, los altos de una región, la región más alta de Chiapas, son unos 2000 metros de altura. Eh, y las abejas en sí, creo que en el año como asociación, nacen a raíz de unas detenciones ilegales, tengo algunas cosas apuntadas porque los años por ahí me olvidan. Sí, hubo unas detenciones ilegales de algunos indígenas de comunidades Tzotzil en la región, y en 1992 ahí se conforman las abejas, que es una asociación civil. La particularidad que tienen es que han tenido o tienen un vínculo y o sea, que atraviesa 100% sus vidas con la Iglesia Católica, una línea interesante que, aunque ellos y ellas no se denominen así o no la denominen así, es, bueno, la teología de la liberación. Entonces los sacerdotes que han estado, por lo menos hasta el tiempo hasta unos años atrás, que han estado en esta comunidad, han estado muy presentes en esto de la defensa territorial y, bueno, nada, en esta realidad política, desde lo concreto, no solamente desde lo, no dejándolo digamos, en un supeditado a lo externo o a la solución que puede venir de un Dios superior, sino que, digamos, poniendo manos a la obra. Eh, bueno, ¿qué más contar? Han sido campamentos de refugiados, siempre han sido muy solidarios. Hay una realidad en México, en las comunidades mexicanas, indígenas, que, bueno, hay constantemente desplazamientos. Hay despojo y desplazamiento, y de esa forma es como, bueno, nada, el opresor va manteniendo su poder en los territorios. Eh, entonces hay lugares donde, cuando se desplazan grupos por haber estado amenazados por paramilitares o por, en este caso también ahora, narcos, que el Estado ha permitido que hagan ahí ya su rancho en Chiapas. Eh, bueno, cualquier tipo de amenaza, que no solo amenaza, digamos, los matan directamente, toman las casas, le sacan todo, no le queda otra que irse para otro lado. Y ahí se instalan en campamentos en algún lado. Bueno, estos campamentos de refugiados, digamos, de desplazados, no de refugiados, Acteal ha sido un lugar que ha recibido mucho este tipo de personas desplazadas. Y el campamento, en el momento de la particularidad que ocurrió en Acteal, que fue una gran matanza, en ese momento estaba activo el campamento de los Naranjos, de desplazados. Bueno, vos de andar preguntándome, porque si no, viste que yo No, arranco, dale. cortame o guiame para que no me vaya por ahí. Eh, ¿Qué más contar? Bueno, Eh, hubo una masacre bastante concreta, ¿no? No sé si sí, querés pero entrar en... vamos a volver, porque la masacre fue después del levantamiento del EZ. Claro, Entonces, en el 94 es el levantamiento. Bueno, obviamente que antes del 94 ya estaba todo el trabajo que realizó el EZLN, y sí, sí, son comunidades las que han estado comunidades. muy vinculadas, digamos, o sea, las mismas Claro. reivindicaciones y demás, y ambas trabajaron siempre con el Fraiba también. Acteal siempre trabajó con o sea, apoyó al EZLN, trabajó siempre con el Fraiba, y la diferencia, eh,
sea, lo que los podría llegar a diferenciar es que no es nada que tenga que ver con lo ideológico, porque en eso coinciden y los apoyan, pero en el levantamiento deciden las abejas no participar con armas, Exacto. porque eso fue lo que los diferenció, que el EZ es un ejército de defensa, no pensado para atacar, sino para defenderse, que es obvio que los iban a atacar. Entonces, bueno, eh, las abejas, por su, digamos, filosofía más vinculada con la defensa de la paz y la espiritualidad de la teología de la liberación, deciden no participar como ejército. Entonces era como es como un brazo civil del EZLN, si se quiere. En el 94, con el levantamiento del EZ, después, bueno, viene toda la historia de los diálogos con el Estado, Sí, todo lo que el nunca Estado, pasó. claro, el Los famosos Estado, o sea, acuerdos de San Andrés. los diálogos de San Andrés, que en los diálogos que fueron un intento de justamente llegar a acuerdos donde el Estado respete a las comunidades como parte integrante de México. Eh, bueno, en los diálogos, justamente las abejas fueron cordón de paz, estuvieron participando, siempre estuvieron, pero bueno, a su forma, sin ejército, sin tener ejército. Después de los diálogos, el Estado no cumple con nada de lo que acordaron y empieza a militarizar las áreas y empieza con la guerra de baja intensidad, que es, además de la militarización, y también escondida con los paramilitares y además, bueno, nada, cooptar con planes, bueno, por supuesto, los medios hegemónicos, bueno, todas las formas que tienen siempre el poder de, De dividir, de sobre dividir, todo. claro, sí, de dividir, sobre todo cuando ven que hay gente que está organizada, bien, de forma inteligente. Bueno, entonces después del 94, que empieza toda esta secuencia, empiezan un montón de ataques a comunidades y estos desplazamientos que se acrecientan. Hay un campamento en Acteal, Los Naranjos, campamento de desplazados, y ellos tenían en ese momento una ermita que hoy tiene una construcción ahí enfrente donde se instala el campamento de los brigadistas. Hoy ya tiene un techo, una construcción, pero era una ermita, como una cuevita. El piso de tierra lo mantienen, eso es muy emotivo también. Eh, Se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. El piso de tierra lo mantienen, pero bueno, hoy tiene paredes, su techo. Es como una pequeña capilla que se hizo en ese lugar, que era la ermita, y ahí estaba el campamento. Ellos habían decidido hacer un ayuno y rezos por la paz, y en ese momento, en esos días, en el año 97, el 22 de diciembre de 1997, aparecen de 4 puntos cardinales, de abajo de las montañas, de arriba, de los costados, bueno, vienen de la ruta, vienen, bueno, de una escuela y también de abajo. Las montañas son como muy empinadas, toda la geografía es como, todo está construido como así en laderas. Aparecen paramilitares y bueno, comienza una matanza directamente. Ahí mueren 45 personas y 4 no nacidos con mucha saña porque abrieron vientres de Fue una de las embarazada. cosas más horrendas que yo he escuchado. O Sí, o sea, hubo mensajes clarísimos de exterminio de la raza, ¿no? Como esto, no queremos fue tremendo porque esto un no eran jabón, pers- feto. personas que estaban ayunando y rezando por la paz, o sea, ¿no? Sí. Y no sé si te animás a contar estas barbaridades de lo que han hecho con los fetos y eso, o sea, yo ya lo sé, pero para la gente, porque es una de las cosas más No, yo lo escalofriantes que que yo he sé, escuchado. no sé, capaz que hay cosas que no sé. Yo lo que sé es que después de matar a las mujeres embarazadas, abrieron sus vientres, sacaban los fetos y eso es lo que sé, no sé después qué Y más. se los tiraban entre ellos, Bueno, no sé. como que Eso, jugando, ¿no? Como que fue, o sea, realmente una cosa
con mucha hazaña, con mucha bronca, totalmente deshumanizante. Sí, sí, era esto, ¿no? Como Un no quiero espanto, tu raza, porque había un mensaje claro. un espanto. Bueno, ¿cuál es la particularidad para que dejar siempre en claro lo más importante? Es que en la ruta, que es a metros, o sea, la comunidad actial está de la ruta, bajás hacia unas escaleras y son, no sé, 150, 200 metros de la ruta. En la ruta estaba, había sentado este, había un asentamiento de, no sé si en ese momento se llamaba la Guardia Nacional, que es como se llama ahora, o tenía otro nombre, pero estaba Ujú. la fuerza de seguridad, porque supuestamente, como había muchos conflictos, estaban para resguardar la seguridad, digamos. Cuando ocurre esto, que aparecen los paramilitares, que el Estado dice no tenemos nada que ver con esta gente, qué sé yo, son conflictos de entre vecines, como dicen siempre. Eh, bueno, cuando pasa esta secuencia, el cura de ahí de Actial da aviso al obispo de en San Cristóbal de las Casas de lo que estaba pasando, para que, bueno, no sé, avise, comunique a las autoridades. Avisan a las autoridades y se comunican con la fuerza de seguridad que estaba ahí en la ruta. Y le dicen, bueno, fíjense, acá nos dicen que está pasando esto. Y la fuerza de seguridad, que esto, te juro, me da más bronca esto que lo de todas las otras atrocidades, porque esto, informan que dieron una vuelta y que estaba todo normal, que no pasaba nada. Y eso era a las 11 de la mañana ese informe. Y a las 10 empezó la matanza, 10 y media. O sea, había gente muerta por todas partes. Eh, bueno, bueno, es impresionante porque el campamento de los bricos es ahí. Y todas estas personas, es ahí enfrente de la ermita, donde nosotros vivimos esas 2 semanas que dura el campamento, y estas personas asesinadas están enterradas en un lugar, es como este, bueno, como un mausoleo común, en otra parte, pero muy ahí, muy cerquita también. Es todo a metros, porque es como Ujú, una ujú. pequeña comunidad donde está la oficina de las abejas, bueno, los baños comunes, la cocina, es un lugar reducido. Bueno, y en este otro espacio están los 45, bueno, y yo pasé Día de Muertos también ahí, así que fue una experiencia Wow, bastante particular, sí, sí, porque vinieron wow. todos los familiares, sí, pero bueno, eso también fue sorprendente, porque, o sea, como con la alegría también que se vive y la esperanza, bueno, y aparte todos los sobrevivientes, porque ahí también viven sobrevivientes o en la asociación civil, quienes, eh, los directivos también, algunos son sobrevivientes, bueno, nada, es bastante particular el tema de hacer la brico ahí en Acteal, porque tiene toda esta cuestión que, Iván, y nada, te y pregunto, o sea, a mí yo me imagino estando ahí y te pienso a vos ahí, se me pone la piel de gallina, ¿verdad? Pero esto de que el abrigo o el campamento es enfrente de esta mezquita, ¿ustedes ya lo sabían antes de ir o es algo que descubrieron es algo que descubren ahí porque no se los dicen? no, lo que sí sabía, que me había dicho Diana, bueno, es bastante particular ir a Acteal porque los asesinados están ahí enterrados. Pero para mí fue más fuerte que eso el tema de que la ermita, yo aparte, eso no solo que no lo sabíamos, porque, sino que nosotros estábamos días y días en esa iglesia, en esa ermita, que ahora es como una pequeña capillita, era, porque claro, el tema del trabajo de la observación, tenés como mucho, es eso, como un reducido territorio por donde podés circular, otra cosa que, bueno, la expectativa que teníamos de ir a caminar por toda la montaña de Chiapa, olvídate, no podés hacer eso por seguridad. Entonces, bueno, era como muy reducido todo. Entonces estábamos mucho tiempo estudiando, leyendo, observando, registrando, como mucho tiempo ahí en el mismo espacio. Bueno, algunos llevaron instrumentos y tocaban instrumentos, otra gente pinta, bueno, nada.
y compartiendo con un grupo que fue hermoso. Éramos 5 personas, bastante, porque a veces van menos. Es muy reducido el lugar para vivir también, así que 5 en el lugar chiquitito con hamacas paraguayas. Bueno, fue re linda la experiencia. Compañeros muy, muy buenos y buenas, muy, muy solidarios. Eh, bueno, y enfrente, que estaba donde era la ermita, nosotros no sabíamos que eso era donde había pasado todo esto. Íbamos, uno tocaba la flauta dulce, uno de los chicos, entonces se metía ahí y por la acústica tocaba, entonces íbamos otros y nos sentábamos. Yo iba a la noche, cuando ya no sabía qué hacer, qué más hacer, iba a leer los cuentos del viejo Antonio, lo leí todo entero ahí yo y me registraba cosas que me interesaban, entonces me estudié el libro ese ahí adentro, que nos enteramos de toda la historia cuando vienen una visita con el Fraiba, porque se hizo justo una actividad que vinieron personas de un montón de asociaciones de ONG de todo el mundo, un fin de semana, bueno, por una actividad que había en ese momento por la paz. Y bueno, siempre que hay algo relacionado con la paz, Acteal es como un lugar Exacto. referente, porque además están esperando un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Atenti, Están esperando, claro, entonces atenti. bueno, Se viene la hay condena a mucho, México. claro, entonces Bien. la comunidad internacional está como siempre ahí apoyando a ver qué pasa con eso. Bueno, viene esta visita, todo este grupo, esta actividad, y ahí los de las abejas de Actal hacen el City Tour, y ahí en el City Tour nosotros nos enteramos que es, o sea, toda la historia en cada centímetro de ese lugar lo que había pasado. Bueno, Sí, nada, yo ahí sí, como que ya, ahí tremendo. fue como el Vos llanto sin sabés, parar. Y vos aparte sabés era nuestra que casa, no sabíamos. Vos Sí, sabés que impresionante. cuando yo volví de la realidad, bueno, porque salen en simultáneo, ¿no? Algunos íbamos a la realidad y otros iban a Acteal, ¿no? Y cuando había más campamentos zapatistas se salían, era siempre los miércoles, ¿verdad? Y cuando Sí, volvíamos, que hay que llevar este informe al Fraiba, porque no es que volvés y ya está, volvés, tenés que llevar un informe al Fraiba y un poco también, bueno, contarles a quienes miren la entrevista, es el compromiso después de difundir, por eso también un poco estamos llevando adelante esta entrevista y yo también elegí que sea la primera de las otras entrevistas. Yo recuerdo que cuando volvían los chicos de Acteal decían, ah, y entonces el cuarto día o el quinto día nos enteramos que había sido ahí la masacre, o sea, como que todos se enteran en el momento. A mí en lo personal me pasó que el lugar donde se hace el campamento en la realidad es la casa en la que vivía Galeano, ¿no? O sea, que Galeano es esta persona por la cual después el subcomandante Marcos cambia de nombre, ¿verdad? Para decir, bueno, Galeano no está muerto, Galeano está sembrado, se me pone la piel de gallina. Eh, sí. y de repente nosotros veíamos que había un chico que traía el caballo a tomar agua a un río que pasa por al lado de la casa, que de casualidad nos enteramos que ese era el hijo de Galeano y que ese era el caballo de Galeano. O sea, es una cosa así como muy impresionante. Sí, sí, sí. Se me eriza la piel real. eh, Porque es muy conmovedor y muy vivencial, digamos, esto de estar ahí y esto de que también no es que no te lo cuentan para no contártelo, sino para que vos también puedas hacer esa experiencia y que vayas con un compromiso real y no para decir, ah, ¿no? Como se evita todo el tiempo el turismo político, le digo yo, que es un poco sí, Sí, pero como que se busca todo el tiempo este compromiso real simplemente por la causa. Entonces hay cosas que no nos cuentan, no por mala leche, por decirlo de alguna manera, sino porque necesariamente, digamos, también hay que atravesar algunas cosas y hay que vivirlas. Entonces, esto lo digo porque te quiero preguntar lo siguiente. Energéticamente, ¿qué percibías? ¿Cómo te sentías? ¿Qué onda cuando se enteraron de todo eso, digamos, pues, estando ahí? Eh, no, bueno, yo el día ese que yo le digo el City Tour, el Acteal Tour, que íbamos así, cuando entramos, él empieza a contar, uno de los directivos de las abejas, bueno, por supuesto que lo contaban todo muy sentido, son sobrevivientes, y empieza a contar, ya para nosotros esto era nuestro cotidiano, ya era nuestra casa, ¿viste? Porque claro, Claro. estás ahí, no te vas a ningún lado, estás todo el tiempo ahí. Día, no me acuerdo qué día sería, yo, día 7 es como que ya, bueno, sí, qué sé yo, bueno, a ver qué cuentan, nada, me imaginé que era nada nuevo, porque la historia más o menos la conozco.
cuando íbamos llegando y cuenta todo lo del campamento y la matanza, y se acercó a este lugar, dice, porque esta es la ermita, no sé qué. Yo entré y me largué a llorar, pero así como, no, no, claro, impresionante, porque aparte para mí fue muy impactante esto del piso de tierra. O sea, ellos construyeron paredes, el techo, todo, e hicieron solamente como si fuera una hilera de azulejos, ponele, solamente en el borde. Entonces entrás y pisás ahí azulejos o no sé, Qué fuerte. pero solamente por eso, todo el lugar, el medio, es la tierra donde ellos estuvieron y Donde cayó la donde, sangre, sí, claro, real. que igual de ahí ellos corrieron hacia otro lugar, que es a donde después donde, o sea, ahí comienza, ahí ellos estaban, en la ermita estaban haciendo el ayuno y los rezos, Y la y ahí meditación, sí. aparecen, pero ellos corren, porque esto medio que también habían pensado, bueno, nos podemos esconder, si habían pensado la posibilidad de que aparezca, viste, alguien armado, entonces medio que dijeron, bueno, si aparece alguien, podemos escondernos como en una parte en una bajada que hay en la montaña, y que es donde después hicieron este como mausoleo común. Ahí se esconden y fue peor porque quedaron como encerrados, porque es como en un lugar bajo y que medio como que ya de ahí no tenés escapatoria. Pero ellos pensaron, yendo ahí no nos van a encontrar. Esto tenían todo ya o sea, ya tenían el terreno conocido. Bueno, porque claro, aparte también ahí está todo muy mezclado, no es que los que vienen, los paramilitares justamente son gente de ahí, de la zona que está en connivencia con el Estado, o bueno, nada, son empleados del Estado informalmente, pero son de la zona, entonces conocían todo el territorio. Y en realidad las muertes mayormente fueron en esa otra zona, pero comienza ahí en la ermita. Y Claro. no, bueno, ahí eso fue impresionante, pero después igual mi sentir y el de todo el grupo mío al menos, era como, o sea, ellos te transmiten, están como en una así como de muy para adelante, haciendo cosas, mucha esperanza, siempre con este discurso de la paz, o sea, como mirando muy para adelante, ¿viste? No están en la de no, porque no nuestros muertos y Claro. ahí, no, 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 como que están en otra. De hecho, que nosotros donde teníamos el campamento, eh, pegado, o sea, dividido con un ropero en realidad, vamos a decir cómo era. Perdón, me voy a sonar la nariz porque no doy más. Di- eh, Pausa. dividido, con un, dividido con un ropero, era la radio Ok, de las abejas. Entonces ok. nosotros todo el tiempo escuchábamos, Qué que en ese momento no lindo. estaba, sí, era la oficina de comunicaciones, era la oficina de comunicaciones, que en su momento hubo una radio, pero en este momento no sé, no le andaba la antena, entonces no estaba funcionando. Pero ellos ahí se juntaban todo el tiempo a editar videos, nosotros, es más, a veces arrancaban a las 6:30 de la mañana. Así que estábamos ahí, y un día fuimos a charlar con ellos, y sí, eran todos varones, creo. Eh, bueno, no sé, charlando, preguntando, y nos contaron que estaban haciendo un video, un documental, bueno, nada, hablando, o sea, cómo van llevando la energía hacia la vida, ¿no? No es que están en esa de quedarse ahí tirados llorando. Y Bueno, y Mana, mucho ¿qué, ahí va. qué se transformó en vos durante esa experiencia o después de esa experiencia? Hoy no sé, es muy difícil esa pregunta. Eh, bueno, un poco es como hacerme consciente más aún de mis privilegios, que por un lado me pareció como, o sea, tuve como una dicotomía en esto de las bricos, los extranjeros que van ahí, las extranjeras que van como para de alguna manera resguardar la seguridad, y fue como, pero yo, o sea, qué mierda, digamos, no, no, o sea, porque estoy yo acá, o sea, están más seguros, o sea, realmente ver esa diferencia de cuánto vale más una vida que otra, eh,
nada, eso, bueno, me hizo más consciente aún de mis privilegios, de mestiza, de como quieran llamarlo. Eh, Después, bueno, también hubo momentos en los que sentía como, bueno, pero acá entonces, ¿qué estamos haciendo? Sentados mirando y, y no sé cómo, pero ¿qué vamos a resolver? Porque bueno, yo que siempre estoy muy en la acción, eh, después eso también como que me transformó esto de entender que a veces, aunque uno no esté haciendo algo, no sé, con el fusil ahí en la puerta, a ver si... eh, que igual haber estado ahí hizo que yo después, además de lo que me generó a mí, que lo más importante no es eso, sino que yo eso después se lo conté a otras personas, que ni por casualidad a lo mejor se hubieran puesto a pensar o se hubieran enterado de Actial. Qué sé yo, cualquier amiga que no está en la militancia, no sé, personas que me rodean, no de las que están en el tema, justamente las que no están en el tema. Entonces salir de ahí, contar eso, y ni hablar de que, bueno, después terminamos haciendo una entrevista, escribiendo sobre el tema. Bueno, acá también hay una radio de acá de Carlos Paz y de Tanti que me quieren hacer también una entrevista por esto y por las cuestiones estuve en Oventi, que en un caracol zapatista. Bueno, como eso para mí es como lo importante, que no todo tiene que ser estar haciendo algo como en un rol que fuera como el fundamental, sino que simplemente estar ya es un montón, porque después esto de llevar palabra, que cuando haces la entrega del informe, es también en lo que el FRAIBA, bueno, un poco te incentiva, ¿no? De que el trabajo no termina ahí, sino que es después llevar esta palabra a tus territorios, sobre todo, ¿no? Porque en Ujú. México es muy complicado, si estás ahí, hablar. Bueno, sí, a mí esto que decís de la presencia es como uno empieza a valorar su propia, porque digo, vivimos en sociedades, ¿no? Occidentalizadas donde la presencia no vale y de pronto, o no estamos presentes, digo, ¿no? Nos cuesta mucho como esto de la presencia y nos escondemos mucho del hacer. Quizás también contarles a quienes miren la entrevista que estar ahí es eso, es simplemente estar, que no hay muchas actividades que uno pueda hacer porque justamente no puede intervenir en nada y tampoco se puede estar moviendo mucho. Entonces son casi 2 semanas, yo lo hice antes de la pandemia y era como que, wow, estar acá sin salir, no, nosotros estábamos dentro de una casa de la cual no podíamos salir tampoco, 2 semanas. Em, y bueno, ahí uno también se encuentra también con el tiempo y se encuentra con un montón de cosas y con diálogos y con miradas y con espacios y con territorios y hay como un trabajo interno que yo siento que después con el tiempo también se va notando en la propia personalidad y en un montón de cosas. Bueno, Iván, ¿algún mensaje final que nos quieras dejar sobre esta experiencia? ¿Algo que te parezca importante hacerle mención? Eh, Bueno, que las abejas están esperando el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso es el número 12.790, Perfecto. eh, que se llama Manuel Santís Culebra y otros, masacre de Acteal, y están esperando el informe con un resultado real, basado en la realidad, que es que los paramilitares, nada, son grupos que pertenecen al Estado y Claro. que es lo que o sea, hasta ahora no pasó, es esto, ¿no? Que el mismo Estado mexicano, o sea, la justicia, el Poder Judicial de México, en este sentido, tuvo una intervención condicionada porque no fue independiente, si Claro. vamos a decir las cosas como son, porque bueno, esto, los paramilitares nada que ver, son gente, son vecinos, gente violenta que anda dando vueltas, con todas con armas, ¿no? Con armas de guerra. O sea, bueno, entonces, la importancia de que esto se resuelva, y bueno, y si no, irá a la Corte Interamericana. Eh, y Sí, iba a quizás decir algo más. se me ocurre ahora, ¿no? Para quienes vean la entrevista, quizás también quienes pertenezcan a organismos de derechos humanos, también enviar como el apoyo, la adhesión o algo a las abejas, creo que estaría interesante, estaría bueno.
Sí, Y también pedir la difusión de esta entrevista a quienes les parezca que les pueda interesar para que justamente podamos cumplir, seguir cumpliendo con el compromiso. sí. Bueno, no, que esto quería agregar, de que, digamos, el Estado sigue intentando perjudicar a la asociación civil Las Abejas, y de hecho que ha logrado cooptar algunos grupos con, esto es muy importante, ha cooptado algunos grupos que eran parte de las abejas originarias, con, bueno, planes, firmas de acuerdos de paz, que bueno, o sea, el Estado mexicano lo que quiere es como hacer algún tipo de acuerdo de pacificación, de, bueno, dejen esta causa, ya está, cierren este tema y pacifiquemos con algunos planes, algo bueno que hacen también de extractivismo ahí en la montaña, disfrazados de, bueno, buenos planes eh, territoriales. Y las abejas sostienen esto, que ellos no van a hacer ningún tipo de acuerdo y que lo que quieren es la verdad de lo que ocurrió y no más que eso. Y no les interesa dinero, ni poder, ni lugares de poder, ni nada. Eh, Espectacular. Una última pregunta. ¿Vos sabés por qué se llaman las abejas de Acteal? ¿Por qué se pusieron ese nombre? Bueno, Acteal porque están en Acteal, ¿verdad? Pero ¿por qué las abejas? no, las abejas creo que tiene que ver con el trabajito de la Con abeja, el de trabajito de la que, abeja. sí, de que, bueno, de que tienen esto tan comunitario. Claro. Creo que tiene que ver con eso, tomar eso de la naturaleza como ejemplo. Bueno, agradecerte un montón tu compromiso primero que nada, tu presencia también por esta entrevista, por tu amistad. Yo te mando un abrazo enorme y te dejo para que cierres vos la entrevista con lo que quieras. No, gracias, ya hablé un montón. Ya con esto la vista paga, no quiero escuchar más. Gracias a vos por ayudarme a esto, a difundir, a seguir el caminito que volví de México y siempre estoy como, bueno, ¿ahora qué hago con toda esta información? Y bueno, de a poco se va arrancando. Así que gracias a vos por todo esto que también haces. Bueno, Eh, bueno, transitar y practicar, porque también con el yoga y espiritualidades, pero siempre de la mano de la visión política, tan importante. bueno, gracias Ivana, un abrazo. Nos vemos en la próxima entrevista. Gracias.